Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el 12º y último vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará la era democrática que inició en 1986 y dura hasta nuestros días. Una inflación del 30% recibe la nueva era democrática. Este fue el regalo envenenado de los gobiernos de influencia militar anteriores. La respuesta del gobierno a la inflación fue ahondar en los problemas en vez de solucionarlos. En 1987 se extendieron los controles de precios a mayor número de artículos y también a los alquileres. Recordemos que el control de precios se impuso en la época anterior. Mientras tanto, el Vanguard seguía financiando de forma masiva al gobierno, y esta era la razón principal de la inflación y de los problemas de tipo de cambio que venía atravesando Guatemala. Se estableció el tipo de cambio oficial en 2,5 quetzales por dólar, lo que implicaba una devaluación enorme. Sin embargo, el tipo de cambio de mercado seguía todavía muy por encima de los 2,5 quetzales por dólar. No será hasta 1992, y en algunos casos hasta 1994, que se deje flotar libremente al quetzal. En 1989, el Vanguard vuelve a acabar el año sin dólares en la reserva monetaria. De hecho, las reservas oficiales fueron negativas, concretamente menos 72 millones de dólares. Adicionalmente, el Vanguard termina 1989 con una deuda por motivos monetarios de 6.500 millones de quetzales. Al final, el Vanguard se había endeudado para conseguir dólares y no tenía ni un solo dólar en caja. En 1990, la situación se descontrola y la inflación se dispara al 60% anual y el quetzal se deprecia hasta casi 5 quetzales por dólar. Ante esta situación, en 1991, el FMI concede un préstamo de casi 500 millones de dólares a Guatemala. El Estado se vio obligado a implantar un programa de austeridad debido a la suspensión que hacen algunas organizaciones internacionales de tramos de préstamos ya aprobados anteriormente. En 1991 inician operaciones agresivas para mantener estable el tipo de cambio. El Vanguard pagaba la friolera de un 36% de interés al recibir depósitos. Esto provocó que muchos guatemaltecos repatriaran los dólares que guardaban por miedo en el exterior. Más de 800 millones de dólares vuelven a Guatemala solo en 1991. Esta medida fue muy costosa, pero fue un éxito rotundo, y desde 1991 la inflación de Guatemala está relativamente controlada. Esta política tuvo éxito, pero le generó enormes pérdidas al Vanguard. Las pérdidas acumuladas del Vanguard para estabilizar el quetzal se dispararon y acumularon en lo que se denomina hoy la bomba monetaria. La bomba monetaria hace referencia a las pérdidas para estabilizar el quetzal en los años 90. Como vemos en el gráfico, las pérdidas se van acumulando y en 2001 llegan a superar los 16.000 millones de quetzales. En el año 2002 se hizo una nueva reforma monetaria y se estableció que el Estado debe pagar al Vanguard las pérdidas operativas. En 1992, debido a que se consigue controlar la inflación, se pone fin al control de alquileres establecido 5 años antes. En 1993 se requiere a todas las instituciones estatales a dejar sus depósitos en el Vanguard. En ese mismo año se inicia un programa de modernización del sistema financiero que culminará con la reforma monetaria del 2002. En 1994 se reforma la Constitución de 1986. Uno de los nuevos artículos impide explícitamente que el Vanguard pueda prestar dinero directamente al Estado de Guatemala. Gracias a la estabilidad macroeconómica, los años 90 verán un incremento importante en el número de bancos nuevos que se establecen o que se crean en Guatemala. Con la firma de los tratados de paz en 1996 y sobre todo con la privatización de empresas eléctricas y de telecomunicaciones en el 98, entra a Guatemala gran cantidad de capital externo. Desde 1997, la inflación no volverá a mostrar doble dígito, todo un hito. En 1998 se privatiza Bandesa, el antiguo Infop, y se convierte en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. La crisis asiática y la suspensión de pagos de Rusia de finales de los 90 provocan una tormenta financiera mundial. El sistema financiero guatemalteco consigue superar sin muchos contratiempos los problemas financieros que destruyen muchos sistemas financieros emergentes a finales de los años 90. A pesar de ello, 3 bancos guatemaltecos quiebran en el año 2000 y 2001, los bancos Promotor, Empresarial y Metropolitano, aunque se evita cualquier pánico generalizado. En 2002 se realiza una reforma monetaria integral. Se limita de forma drástica las operaciones que el Vanguard puede realizar para dar liquidez al sistema financiero. Las pérdidas operativas del Vanguard se legalizan y el gobierno queda obligado a reintegrar las pérdidas que tenga el Vanguard. La reforma monetaria de 2002 consigue mantener estable la cuantía de la bomba monetaria hasta el año 2012.
Desde ese año, los gobernantes de Guatemala deciden no cumplir la ley y dejan de pagar total o parcialmente las pérdidas operativas del Vanguard, motivo por el cual la bomba monetaria vuelve a crecer, como podemos ver en el gráfico. En 2004 se autoriza para que el Vanguard pueda intervenir el mercado de divisas y para que pueda recibir depósitos en dólares. En 2004 también se capitalizan dos fondos destinados a dar estabilidad al sistema financiero. Uno de los fondos funciona como seguro a los depositantes. El otro fondo sirve para recapitalizar entidades quebradas. Se utiliza un préstamo del Banco Mundial y aportaciones de los bancos privados para capitalizar estos fondos. En 2006 se interviene y liquida Bancafé. Esta fue la mayor quiebra de un banco guatemalteco desde la Gran Depresión de los años 30. Entidades offshore de Bancafé recogieron de forma fraudulenta depósitos en Guatemala y los invirtieron en una entidad que quebró en 2005. El seguro de garantía de depósitos no cubría a depositantes de entidades domiciliadas en el extranjero. Por tanto, solo los depositantes de Bancafé Guatemala pudieron recuperar completamente los primeros 20.000 quetzales depositados. Esta quiebra precipitaría una nueva quiebra en 2007, la del Banco de Comercio. Estas quiebras fueron una prueba de fuego para la reforma monetaria del año 2002, 5 años antes, y en general el sistema financiero guatemalteco respondió adecuadamente. La crisis financiera mundial de 2007-2008 y la gran recesión posterior no afectaron de sobremanera a Guatemala. Algunos bancos internacionales decidieron salir de Guatemala y se produce un proceso de consolidación bancaria sin demasiados sobresaltos. Desde 2012, y como hemos visto, la bomba monetaria vuelve a crecer con fuerza. Sin embargo, desde el año 2018 se ha conseguido contener las pérdidas operativas del Vanguard debido a un cambio en la política de inversión de las reservas internacionales de Guatemala. Desde 2018, el Vanguard tiene la capacidad de hacer inversiones en instrumentos de mercados de capitales que dan un mayor rendimiento, pero tienen mucho mayor riesgo. Así podemos ver que el resultado operativo del Vanguard se ha tornado de negativo a positivo desde 2018, como podemos ver en el gráfico. Gracias a esto, las tradicionales pérdidas han desaparecido del Vanguard. Se ha conseguido no incrementar la bomba monetaria a costa de hacer más peligrosa la posición patrimonial del Vanguard. El grueso de inversiones del Vanguard ha pasado de ser instrumentos muy seguros antes de 2018 a ser activos referenciados a hipotecas de Estados Unidos. En 2020, con motivo de la crisis del COVID, se decidió utilizar al Vanguard para financiar directamente los gastos del gobierno. Si algo queda claro de la historia de Guatemala, es que cuando se ha utilizado al Banco Central para financiar déficits públicos, se ha destruido el valor de la moneda. Si se sigue utilizando al Vanguard para financiar gastos del gobierno, se podría reeditar la infausta década perdida de los años 80. Bueno, y con esto acabamos nuestra historia de Guatemala. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos. La historia de Guatemala es apasionante. Por desgracia, los países que se desarrollan tienen historias económicas aburridas. Cuando nada relevante pasa, la economía tiende a expandirse. Esperamos que en el futuro la historia monetaria y económica de Guatemala sea lo más aburrida posible. Bueno, nos vemos en otros vídeos.